Buen día, mi nombre es Daniel Vargas, pertenezco a la UTS Antonio José de Sucre, extensión Guayana, y les voy a hablar acerca de la unidad 5 mecánica de los fluidos, empezando por lo que es el flujo de fluidos en tuberías, donde se dividen los tipos. Existen varios tipos de flujo que describen la forma en que se mueven dichos fluidos, los fluidos, que están en el flujo laminar, que se mueven en capas paralelas y ordenadas sin mezclarse entre sí. Generalmente se caracterizan por tener líneas de corriente rectas y bien definidas. El flujo laminar, que ocurre a veces a bajas velocidades y en fluidos con viscosidad alta. El flujo turbulento, que son las partículas de fluido que se mueven de manera caótica y desordenada. Este tipo de flujo se caracteriza por tener una alta velocidad y una gran cantidad de energía cinética disipada en forma de calor, generalmente. El flujo turbulento es común en altas velocidades y en presencia de obstáculos como por ejemplo cotos, ensanchamientos, reducciones abruptas, entre otros. También están los flujos incompresibles, los fluidos incompresibles, los fluidos compresibles también. También está aquellos en los cuales su densidad puede variar o no en el sistema, entre otros. El coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es una propiedad que describe la resistencia al movimiento entre dos superficies en contacto, que se define como la relación entre la fuerza de fricción que se opone al movimiento y la fuerza normal, que se ejerce una superficie sobre la otra. Esto es generalmente adaptado a lo que vemos en los ejercicios de fricción de física. El coeficiente de fricción estático, existen dos que se dividen, el cual se describe la resistencia del inicio al movimiento entre la superficie en contacto cuando está en reposo. Se calcula dividiendo la fuerza máxima de fricción estática entre la fuerza normal que ejerce una superficie sobre la otra. Y luego está el coeficiente de fricción cinético. Este coeficiente describe la resistencia al movimiento entre dos superficies en contacto. Cuando ya están en movimiento, se calcula dividiendo la fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal que ejerce una superficie sobre otra. Como se puede ver, uno es para movimientos, por así decirlo, en reposo, y otro es para fricción en reposo, al estar solo en un sitio, y el otro es para cinetismo. La velocidad crítica se refiere a la velocidad máxima que se puede alcanzar un fluido, un conducto, una tubería sin que se produzca una transición de flujo laminar a flujo turbulento. Esta transición se conoce como transición crítica. La velocidad crítica depende de las propiedades del fluido, del diámetro y la geometría del conducto, así como lo general las condiciones de contorno. En general, la velocidad crítica se calcula mediante el número de Reynolds. Si se dan cuenta, pues esto es parecido a ciertos ejercicios de termodinámica donde hay un punto de ebullición, un punto crítico por lo general, que es el momento de transición. Son los momentos más importantes y tienen variaciones en densidad, sobre todo en densidad y presiones. En este caso sería más que todo en densidad. El número de Reynolds es un parámetro adimensional utilizado en mecánica de los fluidos para caracterizar el tipo de flujo que se produce en un fluido en movimiento. Este número fue propuesto por el ingeniero Osborne Reynolds y se define como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas presentes en el flujo. Si se puede ver, aquí está la fórmula, donde P es la velocidad del fluido, la V es la velocidad del fluido, la L es la longitud, la característica del sistema como el diámetro de una tubería, y la U es la viscosidad dinámica del fluido. La rugosidad relativa se define como la relación entre la altura de las irregularidades de la superficie y una longitud característica del sistema, como el diámetro de una tubería, como conducto por donde fluye el fluido. Es decir, se toma el diámetro y se toma lo que es la rugosidad del mismo. La fórmula es esta, donde E, que sería la altura y irregularidad de la superficie, y la D, que sería la longitud característica del sistema, por ejemplo, el diámetro en este caso. La ecuación de Darcy se utiliza para describir el flujo de un fluido a través de un medio poroso, como un suelo, una roca, un lecho de filtración. Esta ecuación fue propuesta por el ingeniero francés Henry Darcy en el siglo XIX y es ampliamente utilizada en ingeniería civil, la hidrogeología, la geofísica y otras disciplinas. Por lo general, lo que vemos es que se trata de la filtración de un líquido que está en reposo. Como pueden ver, aquí está la fórmula,
donde Q es el caudal volumétrico del fluido que atraviesa un medio poroso. K es la permeabilidad del medio poroso, metros cuadrados. A, el anterior es metros cúbicos sobre segundo. A es el área de sección transversal del medio poroso a través del cual fluye el fluido en metros cuadrados. También tenemos lo que es el gradiente hidráulico, que representa la variación de la altura piezométrica con respecto a la distancia en la dirección del flujo, que es adimensional. La ecuación de Darcy también se basa en la ley de conservación de energía y describe el flujo laminar de un fluido incompresible, cabe destacar, a través de un medio poroso bajo condiciones, ojo, estacionarias, por lo general en reposo en un sitio que está acumulado. La pérdida de energía por fricción es un fenómeno que ocurre cuando un fluido fluye a través de un conducto o medio poroso y experimenta una resistencia al movimiento debido a la fricción entre el fluido y las paredes del conducto. Esta resistencia genera una disminución de energía total del sistema que se manifiesta como una pérdida de presión o una disminución de altura piezométrica a la altura del flujo. La fórmula es esta, donde la variación de HF es la pérdida de carga por fricción en metro, F es el factor de fricción que depende de las propiedades del fluido y la rugosidad del conducto, L es la longitud del conducto, D es el diámetro en metros también, B es la velocidad media del fluido en el conducto sobre metros sobre segundo, y G es la aceleración debido a la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. Como tal, tenemos un ejercicio de rugosidad que fue elegido, en el cual tenemos que un tubo de acero o un conducto de acero, en este caso con una rugosidad absoluta de 0.002 metros y un diámetro de 0.02, donde lo que queremos calcular es la rugosidad relativa en este conducto para identificar los valores dados en el problema. Como ya tenemos el diámetro del conducto, tenemos tanto el diámetro como la rugosidad. En este caso del primer factor tenemos la rugosidad, que sería el diámetro, y también tenemos, como dije, el diámetro. Tenemos la rugosidad y tenemos el diámetro. Se aplica la fórmula para calcular la rugosidad relativa es esta que tenemos acá. Se sustituyen los valores, 0.002 entre 0.2, y resolvemos la ecuación, en el cual para encontrar la rugosidad tenemos que multiplicar por 1 entre el valor del diámetro, lo cual nos da 0.001. Por lo tanto, la rugosidad relativa de este conducto de acero es de 0.001 metros. Este ejercicio ilustra cómo calcular la rugosidad relativa en un conducto utilizando una forma adecuada, tomando en cuenta que ya los valores están proporcionados. Generalmente, dependiendo de la distribución del producto, en este caso este tubo, este conducto, tiene unas especificaciones donde explica su rugosidad y otros factores en caso de que se compre en un vendedor estipulado. Sobre todo es importante determinar el impacto de rugosidad sobre la pérdida por fricción y el flujo a través de un conducto. Cabe destacar que existen otros valores que pueden afectarlo, como es la longitud del mismo. Generalmente el diámetro se utiliza para este caso, la rugosidad, porque se sabe que el diámetro va a ser el mismo, tomando en cuenta que sea el mismo siempre en toda la extensión del conducto, pero la longitud también tiene que ver en este factor. Muchas gracias.